Camilo Sexto no se dimensiona realmente en su totalidad. Las personas que conocen su música, bueno, pues se quedan con sus grandes éxitos, con Algo de mí, con Perdóname, y con otros títulos, pero realmente Camilo Sexto, más allá de cantante, fue compositor, fue productor, empieza a hacer películas, participa en una película del rockero Miguel Ríos, se llamaba Hamelin, y participa también ya como protagonista y con líneas de diálogo y todo en otra película que era Los chicos del Preu, que era una película sobre estudiantes, adolescentes, etcétera. Bueno, poco a poco se le va conociendo, pero justo llega el momento de hacer el servicio militar. Él, en el momento en el que empieza a grabar en Londres, se va fijando en este proceso de producción de un disco, desde el momento de la composición hasta los arreglos, hasta la grabación, hasta todo lo que tiene que ver con el marketing. Su productor era Juan Pardo, pero llega un momento en el que Camilo dice: yo he aprendido ya todo lo que tenía que aprender. Todos bebían de esos conjuntos y después pasaron a ser solistas. Además, hacían un tipo de canción que era muy similar, ¿no? Eran canciones melódicas, con ciertos estribillos pegadizos, que llevaban mucho a la gente, con un lenguaje sencillo pero no exento de cierta literatura. Bueno, pero hay un disco que marca el antes y el después, un disco que se publicó en el año 75 que se llama Tuyo, y yo en ese disco lo escucho. Camilo está muy bien todavía a la hora de interpretar, pero las canciones para mí eran un punto y aparte. Para Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Estoy aquí otra vez con un invitado muy especial que viene desde España, que ha estado en mi canal una vez antes también para hablar del cantante famoso Nino Bravo. Estamos aquí con Dario Ledesma, el biógrafo oficial de Nino Bravo. Y muchísimas gracias, Dario, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ciudad, por invitarme de nuevo a tu canal. Yo creo que siempre es bueno hablar de música y sobre todo si es música de la buena, de la melódica de los años 70. Claro, y Dario ha enriquecido mi canal mucho con su dominio, con su área de dominio, con su maestría de la música y de la vida de Nino Bravo. Hoy estamos precisamente para hablar de otro cantante importante en la historia de la música española. Vamos a hablar con Dario Ledesma sobre el cantante Camilo Sesto. Sí, Camilo Sesto es un cantante muy destacado en la historia de la música española. Pero primero vamos a dar una pequeña introducción de Dario. Dario Ledesma de Castro es un historiador musical, escritor y biógrafo español, conocido sobre todo por su investigación exhaustiva sobre la vida y la carrera de Nino Bravo, uno de los cantantes más emblemáticos de España. También es autor de la biografía definitiva Nino Bravo, Voz y Corazón, y colabora frecuentemente con archivos musicales, instituciones culturales y medios de comunicación para preservar el legado del artista. Darío también es reconocido por su documentación rigurosa, sus entrevistas con personas cercanas al cantante y su dedicación a acercar la historia de Nino Bravo a las nuevas generaciones. Y como he mencionado antes también en este canal, podréis encontrar la entrevista que hice con Darío hace tiempo sobre la vida de Nino Bravo, una entrevista muy enriquecedora para cualquier persona que quiera saber poco más sobre el cantante Nino Bravo. Bueno, pues como dije antes, vamos a hablar sobre Camilo Sesto, así que una pequeña introducción sobre Camilo Sesto para los que no lo conozcan, ¿no? Camilo Blanes Cortés, más conocido por su nombre artístico Camilo Sesto, fue un cantautor y productor español de balada romántica, pop y rock. Fue una de las voces insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregada en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, con más de 40 producciones discográficas y gracias a una actividad sostenida durante las décadas de 70 y 80 a lo largo de su carrera, totalizó 52 semanas como número uno en la lista de los 40 principales. Sus ventas totales se estiman en más de
2,5 millones de copias en todo el mundo. Así que estamos hablando de una persona realmente muy, muy importante en la historia de la música española. Pues sobre todo, Darío, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo? Pues muy bien, con muchos proyectos en la recámara. Ahora acabamos de lanzar un nuevo disco de Nino Bravo aquí en España con grabaciones inéditas. Ujú. Y bueno, pues como siempre, investigando, sacando nuevos datos tanto de Nino como de otros cantantes, como por ejemplo Camilo Sesto, del que vamos a hablar ahora. Qué bien, qué bien. Pues mucha suerte a ti para todos tus proyectos. Empezamos, Darío, por la primera pregunta, ah, pues sobre Camilo Sesto, ¿no? ¿Qué aspectos de la personalidad de Camilo Sesto consideras tú esenciales para entender su trayectoria artística y su forma de trabajar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, a ver, yo creo que primero la figura de Camilo Sesto no se dimensiona realmente en su totalidad. Las personas que conocen su música, bueno, pues se quedan con sus grandes éxitos, con Algo de mí, con Perdóname, y con otros títulos, pero realmente Camilo Sesto, más allá de cantante, fue compositor, fue productor, eh, fue incluso el padrino de otros cantantes admirados hoy en día como Miguel Bosé, el padrino artístico. Fue bueno, quien creyó en el potencial de Miguel Bosé, lo lanzó al estrellato. Incluso fue pintor. O sea, él, antes de ser cantante, él se quería dedicar a la pintura, ¿no? Entonces, estamos hablando de un artista en toda su dimensión, un artista muy polifacético, que hizo muchas cosas y que al fin y al cabo dejó esa impronta muy personal dentro de sus grabaciones, porque además él componía prácticamente todo lo que grababa. Muy pocos compositores, aparte de él, compusieron canciones de Camilo Sesto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que era una persona muy sensible, una persona muy artística, que le gustaba estar, digamos, en la intimidad, no le gustaba mucho, pues esto, el salir de fiesta, ese tipo de cosas, ¿no? A él le gustaba mucho estar en casa, quedarse componiendo, leyendo con su familia. Una persona muy familiar, sobre todo muy ligado a sus padres, que eran Eliseo y Joaquina. Y bueno, pues todo esto fue lo que hizo que finalmente conectara con el público, ¿no? Que creara estas canciones que a día de hoy todavía se siguen escuchando y tienen millones de reproducciones en Spotify, por ejemplo. Sí. Y Camilo, según lo que yo he estudiado sobre él, fue un artista extremadamente perfeccionista. Así que, ¿qué impacto tuvo ese perfeccionismo en la calidad y en la evolución de su obra musical? Sí, a él le gustaba cuidar mucho los detalles. Fíjate, él empieza su carrera artística en Alcoy. Él es de una pequeña población valenciana que se llama Alcoy, ¿no? Muy famosa por sus moros y cristianos, entre otras cosas. Él nace allí, en Alcoy, y ahí es donde tiene sus primeras, digamos, sus primeros contactos con el mundo de la música. Cuentan que la primera actuación que le desbordó, como que le hizo querer dedicarse al mundo del espectáculo, fue la actuación de un conjunto que eran los Milos, un conjunto de rock valenciano. Se fueron a actuar al Alcoy en una noche vieja, en un fin de año, y él los vio actuar y dijo, wow, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? ¿Quiénes eran los Milos? Los Milos es el conjunto del que posteriormente salió el mítico rockero valenciano Bruno Lomas, que fue quien abrió la puerta al resto de cantantes de la región de Valencia, como por ejemplo Nino Bravo. Camilo Sesto, es decir, que sentó esas bases y tiene esa raíz, ¿no? Esa conexión con otros cantantes de la época. Pues Camilo, él empieza a formar conjuntos, su primer conjunto se llama Carem, porque eran solamente dos personas, Camilo y Remigio, su amigo Remigio, empiezan a hacer pequeñas actuaciones hasta que al final pues ven que les va yendo muy bien, forman otro conjunto más digamos, más completo, ¿no? Con más componentes, que eran los Dyson, y bueno, pues empiezan a hacer actuaciones por la región de Valencia hasta que uno de los componentes de los Dyson, por estudios, tenía que estudiar la carrera de arquitectura, tuvo que trasladarse a Madrid. Entonces, en lugar de descomponer el grupo, lo que hicieron fue irse todos a Madrid a buscarse un poco la fortuna. Y ahí te dice un poco, ¿no? Cómo él sentía la música, es decir, la valentía que tenía en ese momento, al ser menor de edad, tuvo que pedir Ujú, autorización a su familia para poder viajar a Madrid y ujú, poder buscarse la vida como músico.
Y ahí es donde empieza a relacionarse un poco con todo el mundo del meollo musical de español, ¿no? Que al final era Ujú, donde se concentraba, en Madrid y en Barcelona, pero principalmente en Madrid, donde estaban las grandes discográficas. Y poco a poco empieza a surgir, primero como voz, como cantante de los Dyson, y después cuando los Dyson ya se separan definitivamente, entra a formar parte de un conjunto que ya existía, que eran los Botines. Con los Botines empieza a hacer películas. Participa en una película del rockero Miguel Ríos, que se llamaba Hamelin, y participa también ya como protagonista y con líneas de diálogo y todo, en otra película que era Los chicos del Preu, que era una película sobre estudiantes, adolescentes, etcétera, ¿no? Bueno, poco a poco se le va conociendo, pero justo llega el momento de hacer el servicio militar. Aquí en España era obligatorio en aquellos años, tenías que irte a ujú, servir, ¿no? A la patria, a hacer este servicio militar obligatorio, y un poco como que le rompe toda su estructura, todo su esquema, ¿no? Con todo lo que había conseguido y que había luchado para poder integrarse en el mundo de la música, se le cae y a la vuelta del servicio militar tiene que empezar de nuevo. ¿Qué es ujú, lo bueno y por qué quería contarte esto para contestarte a la pregunta de por qué era tan perfeccionista Camilo? Porque al final tuvo que sacrificar mucho y cuando llegó el momento de ser él el protagonista, quiso hacerlo siempre con el máximo respeto al público y con el máximo respeto a su propia obra. ujú, Cuando él vuelve del servicio militar, un manager lo contacta con Juan Pardo, que era un músico muy conocido en España, venía de formar el grupo Los Brincos y después un dúo que era Juan y Junior, que se había deshecho, y Juan Pardo estaba muy concentrado en su labor de productor. Él quería sacar nuevos talentos y ponerlos, digamos, en el panorama musical. Y bueno, ujú, Camilo contacta con él y fíjate cómo empieza Camilo. Sus primeras grabaciones como tales era haciendo coros a otros artistas. En los discos de ujú. otros artistas, digamos, más conocidos en aquel momento, él hacía los coros. Y luego ya, pues, pudo empezar a sacar discos y convertirse en el artista que hoy en día conocemos. Qué bien, muy interesante, Darío. Y a nivel musical, Camilo Sesto atravesó varias etapas, ¿no? ¿Cuál crees que fue el momento más determinante en su carrera y por qué? Por ahí un momento que es un punto de inflexión total en su carrera. Él, bueno, su primer long play, su primer álbum sale en el 72. Ujú, Había sacado algunas canciones sueltas anteriormente, pero digamos como que su primera gran obra fue en el 72 con este primer long play, algo de Nin. Y desde ese momento empieza a sacar un disco por año. Empieza, digamos, a encasillarse un poco en esa figura del crooner, ¿no? Del cantante melódico que canta canciones de amor, baladas, etcétera, y que era lo que vendía y lo que la discográfica, su discográfica que era Ariola, ujú, quería que siguiera haciendo. Pero fíjate tú que en una visita a Londres, en un viaje a Londres para grabar canciones de su siguiente álbum, asiste a un musical que se representaba allá, que es Jesucristo Superstar, el famoso musical de Lloyd Webber y Rice. Y él se queda fascinado. Cuenta que él lo ve de pie esta noche, se queda totalmente sorprendido por la puesta en escena, por la calidad de las canciones. Era una ópera pop rock muy distinta a lo que estaba haciendo él hasta ese momento, pero se le mete la idea en la cabeza de que él tiene que traer este musical a España y que él tiene que ser el protagonista de Jesucristo Superstar. Entonces, vuelve a España, se encuentra con la sorpresa de que los derechos de ese musical ya los tienen otras personas, otros productores, que eran Jaime Azpilicueta y Nacho Artime, pero que eran contactos que él tenía, él los conocía. Entonces, bueno, pues existía esa posibilidad de montar el musical, pero su discográfica estaba en contra. Primero, pensaban que iba a ser un suicidio musical, ujú, porque, bueno, Camilo era conocido por baladista, por canciones de amor, y esto era una ruptura total con todo lo que había estado haciendo, entonces pensaban que iba a ser el fin de su carrera. Y segundo, porque para grabar la banda sonora, el disco de la banda sonora del musical, había que invertir una cantidad, pues, bastante alta de dinero y no le veían comercialidad, no le veían salida comercial a ese disco. Camilo lo que hace es que dice, bueno, vale, nadie lo ve, nadie cree en mí, pero voy a ser yo el que ponga el dinero para poder hacer este musical. Y él, de su propio bolsillo, puso 13 millones de pesetas de aquella época, 12 o 13 millones de pesetas, y lo invirtió de su propio patrimonio, porque él creía tanto en ese musical que verdaderamente lo que no veía nadie lo veía él, ¿no? Entonces,
ese fue el punto de inflexión en su carrera. ¿Por qué? Porque ahí la gente empieza a ver a un Camilo de Sesto distinto, más maduro, más artista. Incluso él se sorprende con sus capacidades vocales, porque bueno, hay canciones dentro de este musical, por ejemplo, Getsemaní, en las que pasas de una tesitura muy baja a una tesitura muy alta, con una voz más rasgada, con el uso de falsetes. Entonces, al final él tuvo que adaptarse tanto a las necesidades vocales que Ujú. cambió también su forma de interpretar. Y en ese momento sus siguientes discos también tenían una calidad vocal muy por encima de lo que estaba haciendo. Entonces, si hay algún punto que define la trayectoria de Camilo Sesto, es este, el año 75 con Jesucristo Superstar. Que no te escucho ahora, Ciudad. ¿Me escuchas? Ahora sí, Ok, a ver, perdón, perdón. ¿Me escuchas ahora, sí? Ok. perfecto. Pues yo te hablaba de las obras de Camilo, ¿no? Camilo compuso, produjo y grabó una gran parte de su música. Así que, ¿en qué medida este control total, ¿no? Definió su sonido y lo convirtió en un artista único dentro de la música española? Bueno, pues lo definió totalmente. Él en el momento en el que empieza a grabar en Londres, se va Ujú. fijando en este proceso de producción de un disco, desde el momento de la composición hasta los arreglos, hasta la grabación, hasta todo lo que tiene que ver con incluso con el marketing. Su productor era Juan Pardo, pero llega un momento en el que Camilo dice, yo he aprendido ya todo lo que tenía que aprender, y desde este momento quiero ser yo mi propio productor. En estos Ujú. años esto no se le permitía a todo el mundo. Lo que pasa es que Camilo había llegado a un nivel de cifras de venta en el que la discográfica dijo, lo que quieras hacer, hazlo, ¿no? Y Mm, desde ese momento él empieza a producir sus propios discos, empieza a componer sus propias canciones y lo más importante, empieza a producir a otros artistas, lo que te decía antes, ¿no? Que empieza, produce a Miguel Bosé, le ujú, entrega canciones a Ángela Carrasco, muy amiga suya, que además había hecho el papel de María Magdalena en Jesucristo Superstar, ujú, y él le entrega canciones muy bonitas, por ejemplo, Vivir sin ti, hace dúos con ella, por ejemplo, hay un dúo muy bonito que es Callados, que además fue número uno, y digamos que empieza a sacar nuevos artistas a la palestra, incluso hace canciones para musicales. Hay un musical de una artista española que se llama Marisol, que se llama Quédate a desayunar, en el ujú. que él compone la canción principal de este musical, ¿no? Y al final, esa libertad que tenía a la hora de producir hace que su obra sea también muy variada, porque hay muchos estilos. Él pasa esos 5 primeros discos que decía yo antes que era balada romántica, pasa a ser eh, canciones que son más tiradas hacia el rock, pasa a ser canciones disco, con un estilo muy similar a Barry Gibb de los Bee Gees, con mucho falsete, como decía. Luego en su última época empieza a experimentar con sonidos caribeños. O sea, al final, es un artista que no se anquilosaba, que no se limitaba a hacer siempre lo mismo, sino que él quería seguir haciendo cosas distintas, innovar. Es cierto que a lo mejor en la temática de sus canciones no hay tanta variedad. Es verdad que la temática iba siempre muy ligada al mundo romántico, al mundo amoroso, y este era el tema predominante. No había mucho más allá de esto como podía haber en otros artistas, ¿no? Pero sí es cierto que su obra es muy variada, hay una evolución muy clara y yo creo que por eso precisamente Camilo Sesto fue uno de los mejores artistas o más completos de la historia del siglo XX en España. Sí. Y pues muchas personas lo conocen por sus baladas, Dario, pero también su versatilidad es enorme, ¿no? Pues, ¿qué géneros o proyectos menos conocidos destacarías tú como fundamentales para comprender al Camilo más completo, digamos? Y bueno, hay dos proyectos que no le funcionaron tan bien, uno de ellos de hecho ni siquiera se llegó a publicar en su momento. Él estaba muy obsesionado con llegar al mundo anglosajón. Hizo varias actuaciones en el Madison Square Garden, en el Radio City Hall de Nueva York. Tenía mucha tirada con el mundo latino de Nueva York, el mundo Ujú. hispanohablante, pero él quería llegar al mundo, digamos, eh, angloparlante. Algo que había conseguido Julio Iglesias, de vender millones de grabaciones cantadas directamente en inglés, él quería hacerlo.
la primera posibilidad que tuvo de hacerlo fue en el año 75. Grabó un disco completo que eran versiones en inglés de sus propias canciones, pero por motivos de derechos hubo ahí algo raro entre medios. Se grabó, pero no se llegó a editar. De hecho, lo Ujú, único que se ha editado de este proyecto ha sido copias piratas en CD en los años 90. Este ujú, disco se archivó. Pero este día en la cabeza con esta idea de tengo que grabar un disco en inglés, tengo que llegar al mundo anglosajón, Estados Unidos, y grabó salió en el año 82-83 un disco totalmente en inglés. El error para mí fue que las canciones no eran suyas. Entonces era un Camilo muy distinto al que realmente estábamos acostumbrados y no tuvo tanto impacto. Pero sí es cierto bueno, que esos dos proyectos son poco conocidos y yo recomiendo echarles un vistazo porque la verdad es que merecen mucho la pena. Luego, por ejemplo, también algo que no se conoce tanto es que después del éxito de Jesucristo Superstar, muchos años después, allá por los años 2000, Camilo quiso volver al espectáculo musical con otra obra de Lloyd Webber y Rice, que es el fantasma de la ópera. De hecho, él llegó a grabar el disco del Fantasma de la Ópera, interpretando él al fantasma, al completo, pero a última hora, problemas de derechos, no le concedieron la autorización por algún motivo, eso se archivó. Y salió alguna canción suelta por ahí, pero realmente nunca se ha publicado al completo la versión de Camilo Sesto del Fantasma de la Ópera, ¿no? Entonces, bueno, él siempre, como te digo, intentó hacer cosas distintas, intentó mezclar géneros y bueno, quien escucha su discografía completa, más allá de los grandes éxitos, se dará cuenta de que realmente era un artista muy innovador, que mezclaba muchos géneros y que siempre estaba atento a todo lo que ocurría a su alrededor para volcarlo en sus canciones. bueno, y mencionaste sobre el hecho de que quería llegar tanto al pueblo latinoamericano como el angloparlante, ¿no? Pues Camilo Sesto tuvo una proyección internacional impresionante, especialmente en Latinoamérica. Así que, según tú, Darío, ¿cuáles fueron las claves de ese éxito fuera de España? Sí. Bueno, yo creo que las claves de su éxito, fundamentalmente, que, bueno, sus canciones tenían una estructura y una composición que llegaban, es que tenían unos estribillos Ujú, muy pegadizos, pero a la vez tenían cierta calidad, y además la temática que trataba, que era siempre pues temática amorosa, se hacía de tal forma, él tenía la habilidad tal de convertir a lo mejor cosas muy sencillas con palabras en ujú, canciones digamos, que llegaban y que conectaban directamente con la gente. Y por otro lado, pues no cabe duda de que también era un joven, pues, bien parecido, ¿no? ujú, Atractivo. Entonces, también esto hacía mucho, ¿no? A la hora de presentarte a un público, pues que encima cantas bien, compones bien, hablas de amor y eres un tío guapo, ¿no? Como se dice aquí en España, pues obviamente lo tienes todo para el éxito, ¿no? Pero también él era una persona muy sacrificada, muy disciplinada. Es decir, si revisas la agenda que él tenía en esos primeros años, sobre todo los 10 primeros años de su trayectoria, que no tenía vacaciones. Él estuvo como 7 8 años sin hacer vacaciones, encadenando las giras de verano de España con las giras de Sudamérica, día tras día, con actuaciones en televisión, con grabaciones en Inglaterra, o sea, al final él llegó al éxito porque realmente se lo trabajó, no era una persona como que no le gustaba trabajar, no, todo lo contrario, él se esforzaba al máximo y de hecho a una costa de su propia salud, que se enfermaba muy a menudo, precisamente por esta agenda tan apretada que tenía. Y yo creo que eso fue lo que también hizo que llegara tanto al público latinoamericano. Tampoco hemos hablado de las versiones que hizo en otros idiomas, porque durante sus años de mayor éxito, Camilo se empeñó en grabar canciones en otros idiomas y tiene canciones en italiano, tiene canciones en alemán, tiene canciones en inglés, que al final, como digo, es un artista muy, muy polifacético que hizo prácticamente de todo. muy interesante. Y pues hablando de Camilo Sesto con otros cantantes de su época, ¿no? Por ejemplo, has investigado a figuras como Nino Bravo. Desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué une a Camilo Sesto con otros grandes de su generación, ¿no? Y qué los diferencia claramente de ellos, si podrías compartir? Claro. Bueno, yo creo que lo une, si estamos hablando de otros artistas como puede ser Nino Bravo o, bueno, pues en aquella época también, la época de las grandes voces valencianas de los años 70, Juan Bau, Juan Camacho,
posteriormente Francisco, lo que les une primero es que todos se criaron en un ambiente muy musical por el hecho de vivir en Valencia, porque Valencia es una región en la que se vive mucho la música, en la que todos los pueblos tienen su propia orquesta, eh, se hacían muchas rondallas en aquella época y todos beben del nacimiento del pop rock. Todos beben de esos conjuntos de música pop inspirados en los Beatles, inspirados en el rock and roll de los años 50 que surgen en aquella época. Y Camilo, como todos, pues nació en un conjunto. Él nace como hemos visto, primero con un dúo que era el dúo Karen, luego con los Dyson, luego con los Botines, y luego ya después pasa a ser solista. Nino Bravo igual, Nino Bravo parte con los hispánicos, luego empieza con los Supersons y ya llega a ser solista. Mm. Y tenemos más ejemplos. Bueno, tenemos el ejemplo de Juan Bau, un artista que no sé si se conoce tanto por allí, pero aquí hizo grandes éxitos como La Estrella de David, compuesta por Herrero y Armenteros, los compositores de Nino Bravo, que también empezó con conjuntos. Entonces, todos bebían de esos conjuntos y después pasaron a ser solistas. Es que además hacían un tipo de canción que era muy similar, ¿no? Eran canciones melódicas, con ciertos estribillos pegadizos, que llegaban mucho a la gente, con un lenguaje sencillo, pero no exento de cierta literatura, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, yo los veo como un conjunto, ¿no? O sea, son parte de un todo. Sí es cierto que lo que le diferencia a Camilo del resto es que Camilo era un artista mucho más completo, como te digo, porque él pintaba, él dibujaba, él componía sus propias canciones, el resto de artistas de esta escuela valenciana, como digo, sí que hacían sus pinitos componiendo, pero en su mayoría se dedicaban a interpretar canciones de otros compositores. Pero Camilo no, Camilo componía prácticamente todo lo que cantaba, con alguna salvedad. Y es cierto que tiene un par de canciones o tres de Juan Carlos Calderón, que era el compositor o uno de los compositores de Nino Bravo, y que después empezó a componer para gente como Mocedades, con los que quedó segundo en el Festival de Eurovisión, con este Eres tú, famoso, empezó a componer también ya luego en los años 90 para Luis Miguel, o sea, había cierta sinergia y había cierta unidad temática y musical de estilos en toda esta generación de grandes voces. Bueno, muchas gracias por esta respuesta, Darío. Y pues has mencionado antes en esta entrevista sobre Jesucristo Superstar, ¿no? Uno de los hitos de Camilo. Así que, ¿qué significó, si podrías añadir un poco más, qué significó este proyecto para su carrera artística y para la historia musical en España? Bueno, pues supuso un punto y aparte. Para la historia de la música en España, es 100%, porque al final fue el primer gran musical que hizo que se despertara ese interés del público por ir a un teatro a ver un musical. Había habido otros, pero no de este nivel de producción, ¿no? Mm. Y segundo, Camilo fue muy valiente. Primero por el hecho de invertir su propio dinero, o sea, si hubiera fallado. De hecho, tampoco llegó a ganar tanto dinero con el musical. Él contaba en las crónicas de la época que prácticamente se había quedado lo invertido, había cubierto lo invertido prácticamente, ¿no? Pero fue muy valiente económicamente y también artísticamente. ¿Por qué? Porque España en este momento venía saliendo de una dictadura. De hecho, Jesucristo Superstar se estrena en noviembre del 75, que es justo el mes en el que muere Francisco Franco. Entonces, tuvo que pasar todas las fases de la censura. En aquel momento estaba el organismo de censura que se encargaba de revisar prácticamente todo lo que se publicaba, ya fueran periódicos, revistas, espectáculos, y había un censor que miraba con mucho ojo que no atentara contra lo que ellos pensaban que era la moralidad de la época y tal. Entonces, sí que tuvieron que hacer bastantes adaptaciones del libreto y luego además había una parte de la sociedad de la época que era muy católica, muy conservadora, que no que veían con buenos ojos que Jesucristo fuera el protagonista de una ópera pop rock. Que asociaban el rock con algo negativo, ¿no? Con algo que, bueno, que despertaba un poco en cosas negativas en las nuevas generaciones y tal. Y de hecho el día de la inauguración, el día del estreno del musical, hubo protestas frente a la puerta del teatro pues eso, de personas que estaban en contra de la representación. Aún a pesar de eso, Camilo se repuso de todo y el éxito artístico que tuvo fue tal que relanzó su carrera. Es decir, que a partir de ese momento ya Camilo Sesto era otra cosa, ¿no? Tenía otro nivel, pudo alcanzar un nuevo caché a la hora del precio de sus conciertos, ¿no? De sus contrataciones. Y yo creo que esta fue el punto y aparte que hizo que la carrera de Camilo Sesto
despegara aún más de lo que había despegado y se le reconociera ya no solamente como un cantante de música romántica, sino como un artista, uno de los grandes artistas de la época. Sí, sí, bien dicho. Y a menudo se habla de la vida íntima y el misterio en torno a Camilo, ¿no? Como investigador musical, ¿cómo separas tú el mito y la realidad al estudiar una figura tan mediática? Mm. Bueno, al final, para conocer las canciones de un artista también tienes que conocer un poco parte de su vida íntima, ¿no? Porque muchas veces van entrelazadas la una y la otra. Sí, es cierto que Camilo Sesto es un artista que es, en ese sentido, guardó mucho su intimidad, hay mucho misterio, digamos, en torno a su figura. En la época incluso se llegaron a publicar noticias falsas de que había contraído SIDA o de que se estaba muriendo y cosas así que él siempre desmentía y de hecho alguna demanda llegó a ganar en la época a Ujú, periódicos que dijeron que se estaba muriendo, que tenía SIDA. Y tal. Camilo, yo marco un antes y un después en su carrera. Él tiene una carrera meteórica desde el año 70-71 hasta el año 75 en el que saca un disco al año y todos los discos son buenos. ujú. Es decir, tú escuchas todos los álbumes que él fue sacando anualmente y es que no hay ninguno malo. Y en todos sacas 5 o 6 canciones que perfectamente podrían ser éxitos, que podrían ser singles. ¿Cuándo empieza la cosa a decaer un poco? Bueno, pues en los años 60, cuando aquí en España pues cambia un poco la sociedad, cambian los gustos, empieza a entrar más el rock progresivo, empieza a entrar lo que se llamaba aquí la movida madrileña, ¿no? Pues que era, pues eso, conjuntos, digamos, más pop, bueno, otro tipo de estilos, ¿no? Y se empieza a dar de lado a todo lo que venía de los años 70, ¿no? Este pop melódico, a esta balada, este artista, digamos, más melódico, ¿no? Pero Camilo se mantuvo vigente, él tuvo la habilidad de seguir componiendo canciones en esa época que llegaban al público, que se vendían por millones. Y llega un momento en el que, digamos que a mediados de los años 80, sus composiciones, desde mi punto de vista, esto es una opinión totalmente personal, pero hay un disco que marca el antes y el después, un disco que se publica en el año 85 que se llama Tuyo, y yo en ese disco lo escucho. Camilo está muy bien todavía a la hora de interpretar, pero las canciones para mí eran un punto y aparte. Para mí ya era un escalón más abajo de lo que estaba haciendo. Y esto además eh, ocurre en un momento personal en el que Camilo pues está un poco, digamos, muy afectado por la prensa, porque acababa de tener un hijo, porque no se sabía muy bien la naturaleza de la relación con la madre de su hijo, digamos que se empiezan a publicar noticias pues sensacionalistas y empieza a derivar un poco su figura más hacia la prensa del corazón, aunque él en ningún momento dio pie a ello, ¿no? Pero bueno, al final como que empieza esta rumorología que coincide con esta, digamos, caída de la calidad de sus discos, prontos discos los que salieron en aquella época, que desde mi punto de vista están por debajo de la calidad de lo que estaba haciendo, y él decide tomarse un punto y aparte. Él decide centrarse en criar a su hijo, se va, deja de hacer conciertos, deja de grabar discos, está y tiene ahí una temporada, digamos, de impasse en el que pues se dedica simplemente a estar con su hijo, a criarlo, y digamos que ahí es donde se produce un poco, no el olvido, pero sí que la caída un poco de esa trayectoria meteórica que estaba llevando hasta ese momento. Y bueno, aunque después hizo más cosas, sacó algunos discos y tal, pero nunca llegó a ese nivel de popularidad o a ese nivel de éxito de sus canciones que había tenido hasta ese momento. Como digo, yo lo asocio mucho a todo lo que estaba pasando en ese momento en su vida personal, que creo que era como muy, digamos, muy... estaban pasando muchas cosas. Yo creo que Camilo estaba a lo mejor un poco más desbordado en eso. Bueno, el tiempo vuela, Darío, hemos llegado casi hasta el final de esta entrevista y la última pregunta es, si tuvieras que recomendar a un joven oyente, ¿no? que nos esté escuchando o viendo 3 canciones para entender la esencia de Camilo Sesto, ¿no? ¿Cuáles elegirías tú y por qué? Vale, bueno, pues yo elegiría la primera de ellas es Algo de mí, porque Ujú, esta canción es el Camilo en estado puro de sus inicios. Es la primera canción con la que llegó al número uno, una canción compuesta completamente por él, con unos arreglos muy elegantes, grabados en Londres,
un sonido muy bueno. Y yo creo que esta primera canción, este Algo de mí, con el que él llega por primera vez al número uno, marca el inicio de esa carrera meteórica. Después, para comprender la deriva de su carrera, Getsemaní, esta interpretación del musical Jesucristo Superstar. Hay muchos vídeos de reacción a esta canción en YouTube, que quien quiera y quien tenga tiempo los puede buscar, porque la gente que tiene una imagen de Camilo Sesto, al escuchar esta canción, se quedan totalmente sorprendidos. De hecho, es que tiene algunas partes de la interpretación de esta canción que podrían ser perfectamente heavy metal, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Y esto en aquella época no lo había hecho nadie. Entonces, este Getsemaní para mí es la piedra clave fundamental para conocer también cómo derivó luego, a mediados de los años 70, la carrera de Camilo Sesto. Y el que yo considero su último gran éxito, Vivir así es morir de amor. Es una canción perfecta en todos los sentidos. Sale en el año 79, si mal no me equivoco, cuando ya podrías pensar que después de 10 años de carrera, Camilo Sesto no puede sorprender a nadie, va y sale con esta canción, que es un clásico indiscutible hoy en día, en los karaoke y en la discografía de cualquier melómano tiene que estar siempre esta canción. Es una canción, digamos, muy melodramática, muy bien escrita a nivel de, digamos, de contenido, pero también, digamos, muy bien arreglada, muy bien grabada. Para mí es, digamos, el culmen de lo que Camilo Sesto significó, ¿no? Ese vivir así es morir de amor. Bueno, pues, pues muchas gracias, Darío, por tus respuestas y por darnos una visión más interesante, más íntima, ¿no? de Camilo Sesto. Así que muchísimas gracias. Estoy seguro de que a través de esta entrevista mis oyentes van a pues investigar un poco más sobre Camilo si no, simplemente escuchar más canciones, ¿no? Porque creo que estos cantantes necesitan que las generaciones actuales y las generaciones que vienen pues sigan escuchando sus canciones, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dario, por tu tiempo. Espero seguir colaborando contigo para más entrevistas en el futuro. Por supuesto, haremos un tercer episodio, sin problema. Bueno, sí, muchas gracias. Y para los que no han visto la entrevista anterior con Dario, voy a dejar en la descripción de este vídeo el link de la entrevista que hice con Dario sobre Nino Bravo. Podréis verlo también. Hasta el otro capítulo de Español por Dentro. Chao. Luego